Estamos aquí con Sonia Berger, directora y editora de Alpine, y con Alejandra Carles-Tolrà, que es una de las artistas que expone dentro del festival. Su obra es Where We Belong, se puede ver en la Plaza Mayor. Vamos a hablar, este es el primer encuentro dentro de las actividades que vamos a tener en el festival, y Alejandra y Sonia van a hablar de cómo se desarrollan los proyectos. Por parte de Sonia, sacar un libro de fotografía y el tipo de libros de línea editorial que ella lleva es un acto de heroísmo y lo queríamos compartir con ustedes. Y por parte de Alejandra oiremos cómo se empiezan los proyectos, cómo se desarrollan, si se establecen contactos también con editoriales y demás. Yo estoy aquí simplemente por si seguro que se me ocurre alguna pregunta, y a ustedes también les invitamos a que participen en las preguntas. Después de esta actividad, de esta conversación, veremos tres de las exposiciones que son parte del festival de Palencia, que como saben tenemos exposiciones en el Museo de Palencia, en la biblioteca, en el archivo, en la Sala Unicaja y por las calles. Pues tres de ellas están alojadas aquí, una en San Martín, Enrique Carbó, y una pieza maravillosa de Richard Long. Bueno, pues ya sin más entretenimiento, os paso la palabra. Sonia, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, María, en primer lugar, darte las gracias por tenernos aquí hoy, por invitarnos. Gracias a ti y al Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León por acogernos y por haber acogido también las exposiciones que nos han traído aquí, ¿no? En mi caso, se trata de la exposición de Lua Ribeira, Subida al cielo. La podéis ver en la Sala Unicaja. Es la exposición que está según entráis a la sala. Y vamos a hablar un poco, puesto que esta exposición viene acompañada de un libro que también hemos publicado. En primer lugar, yo quería presentar este nombre que veis aquí, es de Alpine, es el nombre de la editorial, y hablar junto con Alejandra de cómo son los proyectos fotográficos que por lo general o tradicionalmente hemos visto que la exposición era el vehículo, ¿no?, de difusión o la manera de mostrarlo, pero desde hace ya bastante tiempo, en concreto en mi caso son 15 años casi de práctica o de estar involucrada con los libros de fotografía, pues ha habido un cambio bastante profundo en el panorama fotográfico, ¿no?, en cómo los propios fotógrafos tienen en cuenta el formato, o muchas veces empiezan, sobre todo en lo que tiene que ver con mi experiencia y en fotógrafos de mi generación, a utilizar el libro de fotografía, ¿no? Hay un interés por el libro creciente y tanto es así que los festivales han ido poco a poco incorporando no solo actividades que tienen que ver y están relacionadas con los proyectos fotográficos como charlas, debates, las propias exposiciones y demás, sino que actualmente casi todos los festivales de fotografía incorporan además un espacio dedicado a los libros de fotografía, que pueden ser muestras o pueden ser incluso pequeños mercados donde podemos encontrar estos libros, ¿no? Se trata de hablar de esto y quería introducir un poco cómo es de Alpine, por qué hacemos esto que hacemos, y hablar de que obviamente el mercado de los libros de fotografía es un mercado pequeño, ¿no? No es un género al que los lectores se acerquen con facilidad. Se trata de libros cuyo mensaje está, digamos, articulado solamente, normalmente, con imagen, ¿no? Eso implica también que sean unas producciones
diferentes en cuanto a que procuramos que la calidad de la reproducción sea óptima, cuidamos mucho el diseño, los papeles que escogemos y todo ello siempre intentando que complemente lo que se está tratando en el proyecto fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poco, Dalpine es una editorial que nace en 2010 y nace de una forma bastante natural. Yo estudiaba fotografía en una escuela de Madrid y los profesores y compañeros de la escuela estábamos todos muy interesados. Era una escuela que, además de la técnica fotográfica, estudiábamos mucho a través de los libros de fotografía, de la historia del libro de fotografía. De hecho, hay historiadores que dicen que se puede hablar de dos historias de la fotografía, una la que se puede ver a través de las muestras, de las exposiciones, y otra historia de fotografía que tiene que ver con lo impreso, con las publicaciones, ¿no? Para aprender estudiábamos mucho con libros de fotografía y había ya entonces fotógrafos y fotógrafas que intentaban, y en esta época, en 2009-2008, pues mostrar su trabajo, gente muy joven que no tenía acceso a hacer una exposición, mostrarlo a través de autopublicaciones y libros sencillos, porque, como sabéis, también es difícil acceder, ¿no? Es caro, es costoso. Bueno, empezamos de una forma muy humilde, nunca hemos tenido una sede, siempre aprovechando las nuevas tecnologías hicimos una página web y fue de esa forma como pudimos atravesar un poco las propias fronteras locales, en principios en Madrid, ¿no? Y entrar en contacto también con mucha otra gente que estaba en ese momento aprovechando también la distribución no mediada a través de las librerías, que ya sabéis que es difícil encontrarlos ahí, pues estas nuevas plataformas para difundir estos trabajos, ¿no? Y es así como empieza con estos libros que pertenecen a compañeros míos de la escuela y a profesores, efectivamente, que ya tenían trabajos bastante avanzados, proyectos fotográficos. Todo esto se ve ahora sí bastante ya, pero son proyectos que tardan mucho tiempo en producirse, en editarse, en secuenciarse, en encontrar la forma, ¿no?, que van a finalmente tener, y luego hay un proceso de producción también bastante largo. Karma fue el primer libro de Óscar Monzón y la suerte fue que fue una coedición con una editorial francesa y pudo ganar uno de los premios más prestigiosos de este mundo de los libros de fotografía. Y continuamos así, fue un empuje, ¿no?, para reafirmarnos en que lo que estábamos haciendo tenía algún sentido y por lo tanto continuamos. Bueno, este es Mediodía de David Hornillos, es un trabajo precioso, está hecho en la estación de Atocha con ese telón de fondo de ese muro naranja que probablemente si habéis pasado por allí lo reconocéis. Es una limitación enorme que el propio fotógrafo se impone para trabajar en un punto, ¿no?, y desarrollar toda una narrativa en torno a este lugar. Bueno, quería contar entonces que todo esto implica también que participemos en ferias especializadas a lo largo del mundo. Intentamos acudir a aquellos festivales, como he contado antes, que proporcionan un espacio para los libros, donde podemos compartirlos, venderlos y entrar en contacto. Aquí no solamente entran lectores, sino que forma parte del mundo del arte, ¿no? Y aquí encontramos pues, comisarios, prensa, etc. Continúa el catálogo, también se sostiene mucho con muchas colaboraciones que hacemos con otras editoriales, como he contado. Arranca la editorial con una coedición, ¿no?, con Francia, y esto me lleva, y es un poco también la razón que me trae aquí, a establecer una primera relación a la inversa. Normalmente empezamos los proyectos como fotógrafos, ¿no?, y tradicionalmente es una muestra lo que tenemos, ¿no? En este caso,
me invitó una galería parisina a hacer un ciclo con 3 fotógrafos que ya habían publicado en mi editorial. Y este es mi primer contacto también con el mundo expositivo, ¿no? La primera oportunidad que tienen ellos de exponer estos trabajos es, como digo, a la inversa, y son un ciclo de 3 exposiciones consecutivas, como veis aquí, durante 2016, de las que el libro estaba ya publicado y se hace una intervención en pared con el mismo trabajo, y es una propuesta diferente. Esta fue la propuesta de Federico Clavarino, todavía muy cercana a lo que era el tratamiento que tiene el trabajo en el libro. Son casi dobles páginas enmarcadas en muchos casos, cambia quizá las cajas, ¿no?, donde van esas. Lo interesante también es que esto dio pie a que con cada una de estas 3 exposiciones hiciésemos otro ejercicio de volver al papel. Y en este caso lo que quisimos hacer fue abrir un poco ese lenguaje que a veces es un poco críptico. Son libros que en su mayoría no tienen texto. Y con estos libros lo que hacíamos era publicar una pequeña una publicación que integraba tanto descartes del trabajo como textos, notas, otro tipo de imágenes, todo aquello que forma parte del proceso de elaboración de un proyecto fotográfico, que finalmente no se ve ni en la exposición ni en el libro, pero amplía la información que estás dando, ¿no?, como publicación separada. Bueno, este es el caso de Casa, el de Federico Clavarino. Ahí veis que está directamente relacionado con El castillo de Kafka, el título, y bueno, pues pasajes de otras publicaciones subrayados, citas, descartes, como digo. Esto fue la siguiente vez que yo tuve la oportunidad de, con muchos de esos fotógrafos con los que arrancó la editorial, trabajar en una exposición que los incorporara a todos. Son 11 fotógrafos, y lo interesante de esta exposición es también que son trabajos que se habían publicado, muchos de ellos en formato libro antes de ser expuestos una vez más. Quizás el sino de esta joven generación, y desplegarlos en pared. Lo interesante de esta exposición, aquí veis esta misma obra que veis apoyada en el suelo, esta instalación, es la misma obra que acabamos de ver expuesta en pared en la pequeña galería de París, pero es el mismo trabajo, ¿no? Esto fue un trabajo colectivo, lo mismo que la exposición fue colectiva, fue una conversación, un diálogo entre todos, y lo interesante fue que, como veis, son muros que se entrecruzan. Cada uno de los fotógrafos tiene una cara de ese muro, y eso hace que interseccionen y entren en contacto con obras de otros compañeros. Entonces, el juego está en ver de qué manera esta generación que se había crecido, que se habían formado de forma paralela o incluso conjunta, había mucho diálogo, se podían ver las similitudes e incluso lo contrario, ¿no?, lo que los separaba, diferentes maneras de trabajar. La característica de estos muros también es que es una idea que viene de otro libro, que es este libro de Enzo Mari, que se trata de un libro infantil donde con unas tarjetas puedes crear diferentes historias, ¿no? Es decir, una vez más, no solo ya el trabajo fotográfico sale del libro para tener otra propuesta en pared, sino que la propia instalación viene también de esta idea de libro, de narrativa, etc. Y bueno, luego vamos a elaborar un poco más acerca de la exposición que se puede ver aquí en Palencia, de Lua Ribeira y su libro, y dejo que Alejandra nos cuente acerca de su proyecto. Perfecto, gracias Sonia, muy interesante. Sí, habían libros además que no conocía, así que ha sido muy, muy interesante. Bueno, hola a todo el mundo, es un placer estar aquí en Palencia. Muchas gracias, María. Es mi primera vez en Palencia, así que ha sido fantástico estar el día visitando las distintas exposiciones y ver este festival.
Así que muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandra Carles Tolrà. Yo soy originalmente de Barcelona, aunque resido en Londres desde hace 8 años. Y voy a empezar dándoos una breve introducción a mi obra en general y a mis intereses, para daros un poquito de contexto antes de presentaros en más detalle este trabajo, Where We Belong, que es el que presento aquí en Palencia. Gracias, Sonia. Pues bien, en general yo siempre he tenido un interés por comprender los distintos roles y estereotipos que definen nuestra identidad como individuo. Y me interesa mucho explorar eso a través de los grupos de los que formamos parte, y también me interesa examinar cómo esos grupos acaban moldeando la percepción que otros tienen de nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros tenemos de otros a partir de esos grupos. Empecé a explorar estos temas a través del teatro al principio, cuando era adolescente. Me interesaba mucho explorarlo a través del teatro. Luego giré mi camino hacia la sociología, estudié sociología en la universidad, y fue ahí donde descubrí que el lenguaje que más encajaba de una manera u otra como unión entre tanto la sociología como el teatro era la fotografía. Era una manera de estudiar las temáticas sociológicas que me interesaban, pero de una manera un poco más performática y estando más adentrada dentro de los grupos con los que quería pasar tiempo, como en el teatro. Entonces, bueno, pues la fotografía fue un poco el matrimonio entre la sociología y el teatro que me permitió explorar estas temáticas. A lo largo de la última década he estado sobre todo desarrollando proyectos que examinan estas temáticas relacionadas con cómo definimos nuestra identidad y cuál es el rol que el grupo juega en nuestro sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces lo he estado explorando pues a través de distintos proyectos, normalmente proyectos en los que me embarco durante 3, 5 o 7 años, lo que conlleva el proyecto, con grupos que tienen una identidad de grupo muy marcada. Para daros un breve ejemplo, estuve residiendo en Estados Unidos durante un tiempo y ahí me pasé años trabajando con unos jóvenes universitarios donde yo buscaba retratar estos jóvenes universitarios, para dos contextos, habían decidido formar parte de un grupo militar, que es un entrenamiento que les permite cubrir los costes básicos de la universidad y además les da un entrenamiento físico y mental para ser oficiales en el ejército estadounidense. A mí lo que me interesaba sobre todo de este grupo era cómo estos jóvenes que están todavía con identidades emergentes están adoptando una identidad de grupo que tiene mucha historia y mucho recorrido y está muy bien establecida. Y entonces me interesaba esa dualidad entre el individuo que está intentando averiguar cuál es su identidad como individuo y adopta de una manera performática que es de grupo. Y bueno, esa tensión entre las dos. Hay más allá del trabajo, os invito a visitarlo en la web, pero solo os quería dar esta pincelada para que vierais un poquito el contexto del que venía antes de adentrarme en Where We Belong. Después de estar trabajando con este grupo de estudiantes militares, me empecé a interesar mucho en mujeres que formaban parte de campos o de aficiones o de campos que tradicionalmente han sido dominados por los hombres. Entonces me empecé a trabajar con este grupo de mujeres, de chicas universitarias, que formaban parte de la Universidad de Brown. Es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, donde la exigencia académica es muy potente, y estas mujeres además habían decidido formar parte de rugby. El rugby en Estados Unidos no es un deporte popular, es un deporte visto como algo muy bruto, muy fuerte. Entonces el estereotipo a las mujeres que juegan rugby es inmenso, el estereotipo a lo que significa sobre su persona y sobre su identidad como mujer. Bueno, pues esto era un poco lo que me interesaba en este proyecto en The Bears, era explorar cuáles son los estereotipos que se asocian a este tipo de mujeres por el mero hecho de practicar un deporte que se asocia a estereotipos masculinos. Y esto nos lleva al proyecto que expongo aquí en Palencia, a Where We Belong. Tras años viviendo en Estados Unidos, decidí mudarme al Reino Unido.
Y entonces, bueno, pues llevaba, como habéis visto, años explorando un poco la identidad del grupo, pero sobre todo con muchas pinceladas sobre lo que significa la masculinidad, la feminidad, sobre todo cuando uno lo lleva a cabo en el performance del cuerpo. Cuando me mudé a Inglaterra, en uno de mis primeros fines de semana, me fui a la ciudad de Bath, que es una ciudad preciosa, os la recomiendo si estáis de visita. Y cuando estoy ahí, de repente me encuentro con unas mujeres que están vestidas de época y cumpliendo como unos roles muy propios del siglo XIX. Bueno, se eligieron un montón de preguntas, ¿no?, como os podéis imaginar, y decidí embarcarme en este proyecto. A modo de resumen, Where We Belong es un proyecto que examina temáticas de pertenencia, de comunidad y de evasión a raíz de una comunidad de mujeres que encuentran ese sentimiento de pertenencia, que me interesa tanto descubrir cómo la gente toma distintas avenidas para encontrar eso, a través del universo creado por la escritora inglesa Jane Austen. Como os he comentado, estas mujeres yo me topé por casualidad, no con ellas en concreto, pero con otras personas que estaban en la ciudad de Bath vestidas de época y disfrutando de un picnic tradicional. Tras ver eso, les pregunté y me dijeron, no, somos fans de Jane Austen y solo lo hacemos una vez al año, pues por diversión. Pero hay algunas personas que lo llevan un poquito más allá, ¿no?, que tienen una afición un poquito más fuerte. Bueno, me interesó mucho y sobre todo me interesó mucho porque yo venía de años trabajando con mujeres que estaban jugando al rugby o que estaban en el ejército, intentando romper con los estereotipos sobre cómo una mujer debe comportarse y la vestimenta que debería llevar. Y a primera vista, pues era como retroceder en el tiempo. Estas mujeres estaban celebrando una época en la que las mujeres no apenas tenían derechos. Y bueno, pues me surgieron muchísimas curiosidades, así que empecé a hacer investigación y encontré que este tipo de mujeres se autodefinen como Janeites, ¿vale? Son fans de Jane Austen que deciden encarnar las fantasías que la autora describe en sus libros. Me empezó a interesar mucho, cuando empecé a conocer a estas mujeres, el hecho de que esto no era simplemente una afición de un fin de semana, te vistes como tu libro favorito o como tu serie favorita, sino que para estas mujeres este grupo se había convertido en una fuerte red de apoyo, un grupo donde finalmente habían podido encontrar una comunidad donde no se iban a sentir juzgadas, se iban a sentir arropadas y podían explorar su propia identidad individual. Las mujeres que forman parte de este grupo descubrieron Jane Austen en una edad de dificultad, cuando sufrían pues, dificultades tanto de salud mental como de salud física, y donde descubrieron que, como para muchas personas, seguro que muchos de aquí tenéis alguna experiencia con algún libro, la literatura se convertía en la válvula de escape donde poder dejar un momento de lado los problemas del día a día y embarcarse uno en un mundo de fantasía. Sobre todo en la literatura de Jane Austen, y ahora lo voy a simplificar, la literatura de Jane Austen tiene muchas complejidades, pero la protagonista principal acaba siempre bien, el final siempre acaba consiguiendo, ¿no?, pues tiene un final feliz. Entonces, pues les daba un respiro durante las dificultades que estas mujeres estaban teniendo. Los libros de Jane Austen era una válvula de escape a un universo donde todo saldrá bien. A mí lo que me interesó es cómo, a raíz de algo individual, de este escape individual, estas mujeres encuentran un grupo con el que finalmente crear una comunidad y donde crear unos eventos sociales y formar parte de algo más allá de ellas mismas. Estas mujeres se conocen a través de Internet, se conocen a través de algunos festivales y deciden formar una asociación ficticia que se llama la Asociación de Apreciación a la Piña y a Jane Austen. Y esto tiene algo que es muy inglés, que es tomarse las cosas muy en serio, pero también siempre tener una parte muy humorística. Y ellas juegan mucho con eso y eso para mí era muy importante traerlo en el trabajo, traer la seriedad del grupo, pero también con lo absurdo de muchas de las cosas que ellas celebran. Una de esas cosas, de esos guiños a lo absurdo, es la presencia de la piña. La piña se convierte para estas mujeres en su símbolo de unión.
Las piñas en aquella época, en la época victoriana y de regencia, se utilizaban como símbolos para poner en los centros de las mesas. Cuando tenías invitados para venir a casa era una fruta exótica muy cara, entonces se ponía en el centro de la mesa para enseñar que tenías recursos. A lo largo de los años luego se convierte también en símbolo de bienvenida y finalmente en símbolo de la amistad. Bueno, pues estas mujeres utilizan la piña como su símbolo de unión y de comunidad y de sororidad, y entonces crean rituales a raíz de la piña en la que cada vez que alguien es invitado a formar parte de esta asociación hacen un juramento de lealtad a la piña. Entonces la piña se convierte en este símbolo de unión y de sororidad. Y si os fijáis, las fotos están en la Plaza Mayor, las veréis ahí en más grandes. Si os fijáis, en algunas de las fotos podéis ver guiños a esas piñas, tanto en las joyas que llevan o en algunas de las vestimentas. Bueno, sobre todo el trabajo, y lo que más me interesa para mí es no tanto retratar las actividades que estas mujeres hacen cuando se juntan, que mucha gente me pregunta qué es lo que hacen en estas casas en la campiña, y básicamente es leer literatura, bailar, cocinar, estar juntas, pasear. A mí lo que más me interesa sobre todo es cómo grupos como este pueden crear una sensación de seguridad y de pertenencia que permite a individuos desarrollar un sentimiento de empoderamiento a raíz del cual pueden desarrollar su propia identidad individual. Entonces el trabajo sobre todo pone enfoque en eso, ¿no? en esa red de apoyo, de sororidad que comunidades así pueden ofrecer, pero también siempre permitiendo también la lectura de las complejidades de esas redes, ¿no? Grupos donde hay tantísima unión, precisamente también puede haber mucha fricción. Entonces, bueno, eso es un poco... Mi objetivo es que la lectura que invite al espectador es buscar esas dualidades entre la unión y la fricción, entre el pasado y el presente, entre el individuo y el grupo. Esta foto es una de las fotos, yo creo que se ha vuelto más icónica del trabajo. Cuando he expuesto es una de las que más suelen gustar o más gente me suele preguntar. Y yo creo que es un poco pues porque trae todas esas temáticas en la imagen, o espero que se representen la unión y la fricción, pero también el pasado y el presente, la realidad y la ficción, cuándo empieza el performance y cuándo acaba, y un poquito como esas dualidades que son parte de la vida, ¿no? del día a día. A modo de anécdota, esta fotografía está realizada en un lugar en Inglaterra donde el edificio que vemos aquí detrás precisamente era un edificio que era una escuela privada solo para chicos. Entonces, bueno, pues estas mujeres están intentando romper esa barrera que no les permite acceder a la educación. Y aquí os muestro, a modo de ejemplo, algunas de las exposiciones donde he podido mostrar el trabajo. Y bueno, con este trabajo siempre es muy interesante para mí tener la oportunidad de mostrarlo en distintos lugares donde la relación con la autora es distinta, en lugares donde la gente conoce muy bien a Jane Austen y lugares donde quizá no tienen ni idea de quién es Jane Austen y pueden relacionarse aún así con el trabajo de una manera completamente diferente, ¿no? Y bueno, ahora vuelvo a ti, Sonia, para que hablemos del trabajo de Lua y ya luego os cuento un poquito más del libro. De acuerdo. Bueno, pues Lua comparte con Alejandra, que también expuso su trabajo en el mismo año en Sherwood, en Inglaterra. Lua es una fotógrafa gallega que vive en Bristol y por lo tanto a mí su trabajo lo conocía, un trabajo anterior, pero no era alguien con quien yo hubiese podido entrar en contacto. Bueno, pues, pero dio la casualidad de que en principios del 2021, a través de otro amigo fotógrafo, otro fotógrafo que está publicado en la editorial, entramos en contacto por el interés que Lua tenía en publicar su primera monografía, ¿no? Y aquí llega el asunto de cómo llegan los libros o las propuestas a la editorial. Y pueden llegar de muy diversas maneras y en diferentes estados o partes del proceso que es hacer un libro, ¿no? En el caso de Lua,
es muy curioso y muy generoso por su parte. No había pensado en el libro en todo el proceso. Es decir, llegó con imágenes que había tomado durante probablemente 5 o 6 años. Las que forman parte de la exposición y del libro van de 2016 a 2020, porque, entre otras cosas, el trabajo que ella hace requiere de mucha relación con los fotografiados, de crear espacios de intercambio y entonces las imágenes que a ella le interesan no llegan más que al final. Por lo tanto, a pesar de que los proyectos los tenía ya iniciados incluso antes del 2016, las imágenes que vemos en Subida al cielo pertenecen a ese periodo, ¿no? 2016-2020. Luego llegó con 5 series fotográficas. Era un trabajo muy ingente, era enorme, son muchos años. Lua trabaja muchísimo y muy intensamente. Y al ver todo esto, hablando con ella, pensamos que quizá sería positivo, por primera vez para mí también, hacer en paralelo un libro y una exposición, que es lo que hoy podéis ver también en Unicaja, ¿no? Vais a encontrar el libro en la entrada de la sala, lo podréis ojear. Es una exposición que itinera desde la sala Cucha de San Sebastián, donde se pudo ver el año pasado de marzo a julio, y esta sería la siguiente oportunidad que hemos tenido de mostrarlo. Como digo, es un trabajo, Subida al cielo, que se compone de 5 series. Por lo tanto, ¿por qué publicar las 5 series a la vez? ¿Por qué unirlas en una sola exposición? Bueno, pues porque el trabajo de Lua que ha hecho durante estos años, todas esas series comparten que hay un hilo que las une, y es que ella trabaja con comunidades que de alguna manera están excluidas de lo que habitualmente entendemos como la estructura que la sociedad impone, ¿no? Su interés parte de querer trascender esos límites, esas barreras que nos pueden separar de esas comunidades, o que ella interpreta que a ella misma, o sea, quiere ir en contra de sus propios prejuicios, derribarlos, entrar en contacto con estas comunidades, ¿no? Lua trabaja, Subida al cielo es el título del libro y de la exposición, pero una de las series se llama en concreto Subida al cielo, esta es la cubierta. Subida al cielo es una serie que ella hace en Bristol, en Reino Unido, partiendo del problema de la crisis de la vivienda. Trabaja con gente en un parque, que encuentra en un parque, y ahí se dan situaciones de mucha intensidad, de mucha emergencia, pero de alguna manera encuentra momentos en los que puede salirse también del estereotipo, del retrato que habitualmente tenemos de estos temas, ¿no? Son temas todos muy documentales, tratados tradicionalmente por la fotografía documental, pero desde el punto de vista de Lua se convierten en una cosa diferente. Entonces, todas estas series comparten esta mirada, ¿no? Y esta forma de trabajar. En este caso, estos aristócratas trabaja también con un grupo de mujeres con discapacidad intelectual de una asociación donde viven en Galicia. Es un grupo que ella conoce desde que es pequeñita, porque viven en el pueblo de su padre, y desde pequeña le llama la atención, ¿no? Que haya un grupo que no forma parte, no está integrado en el día a día en la sociedad. Entonces, ya de mayor, ella se interesa de nuevo por el grupo y entra en contacto y bueno, desarrolla este trabajo. Lo que vamos a ver, sobre todo, en estas imágenes, es que se trata de imágenes donde, al final, también hay un deseo por parte de la autora, de la fotógrafa, de borrar el contexto y acercarlo a un territorio mucho más arquetípico, donde busca aquello que es consustancial al ser humano, ¿no? Lo que nos une,
Y por supuesto, hay imágenes donde veremos que hay mucho sufrimiento, hay dolor. Eso le acerca también a las visiones. Es un trabajo hecho en Puente Genil, en Córdoba, donde llevan a cabo una Semana Santa que está dedicada a los niños para enseñarles los ritos, ¿no? Es curioso, es una Semana Santa pagana porque utilizan muchas máscaras, utilizan todo tipo de cuestiones para explicar toda esta serie de espiritualidad a los niños. Y este trabajo que veis aquí en pantalla está hecho en la frontera de Melilla y Marruecos. Hay otro trabajo que también está hecho en otra frontera. Son temas, como digo, que vemos habitualmente en prensa, pero tratados de una manera muy distinta porque el interés de Lua es precisamente trascender esas fronteras, trascender esas barreras que nos están separando. Por lo tanto, tanto la exposición como el libro unen esos territorios, unen esas geografías. El tratamiento que le hemos dado en la exposición son 5 formatos y veréis que aparecen, no hay una diferencia por capítulos, este es el capítulo que pertenece a la serie Las Visiones o este es el que pertenece a Los Afortunados, como es el caso de la frontera de Melilla, ¿no? Está todo unido para precisamente destacar esa mirada y para que el propio espectador, el visitante de la exposición, pueda enfrentarse a las imágenes de esa forma directa, bajo esa premisa, ¿no? Para que pueda ver lo que Lua ha experimentado. En el fondo no son imágenes que pertenecen que documentan una situación, sino que ella hace uso también de la teatralización y veremos imágenes que son incluso en el borde muchas veces de la ironía, ¿no? Hay una imagen que está incluida en la exposición que son las mujeres de aristócratas sentadas en un jardín mirando a cámara, ¿no? Como disfrazadas. Hay parte de teatralización y el trabajo fluye muy bien entre esos dos mundos, la subida al cielo, que son unas imágenes que tienen que ver más con lo arquetípico, con la imaginación, con el juego, etc. Y aquellas que pertenecen a esa realidad más mundana. Y hay siempre ese juego, no sabemos bien si lo que estamos viendo es realidad o ficción. En esos parámetros se mueve siempre el trabajo de Lua, ¿no? El libro recupera por su parte también esta manera de mostrar. Si bien los libros de fotografía durante los últimos años han hecho uso de un diseño a veces muy espectacular, ¿no? Y de muchas maneras de mostrar, de muchos formatos, aquí hemos elegido trabajar de una forma más clásica, enfrentando muy pocas imágenes. Las imágenes, puesto que están también descontextualizadas, muchas de ellas, estamos siempre viendo gestos, posturas, una risa, una caída, todo ese tipo de cuestiones, o como veis aquí, un grupo, ¿no? Que coge pues nos interesa que esto se vea de una forma sosegada, que se vea casi como la pintura. Y hay un aspecto también en el trabajo de Lua, no está incluido aquí en Palencia, pero en la exposición original sí estaba, y decidimos incorporar para que el espectador pudiese ver parte del proceso de trabajo que ella tiene. Una vez que ella está inmersa en el trabajo, va recopilando material visual, audiovisual, se fija tanto pueden ser imágenes que recupera de cuentas de Instagram, como de películas, como de cuadros, todo tipo de material audiovisual y muchas veces muy pictórico y figurativo para ir alimentando un poco el proyecto fotográfico, ¿no? Dibujos que ella hace constantemente, ella trabaja con cuadernos donde va incorporando esos materiales, eso lo llevamos a la sala en su momento y eso ha quedado recogido también en el libro, en este desplegable que nos interesaba. Obviamente no forma parte del trabajo, es proceso, por lo tanto es una pieza separada que va insertada dentro del libro, ¿no? Entonces encontraremos, al igual que en la exposición, una serie de imágenes no diferenciadas. Las series están en orden, es decir,
lo único que percibimos es que va cambiando quizá el paisaje, pero es muy sutil y es un libro largo, de mirada muy pausada, y vamos cambiando de un proyecto a otro, no hay separación entre los proyectos, y salvo al final que llegamos donde encontramos ya, eso sí, un índice donde encontramos esta información acerca de no solo el lugar, el año en el que se tomó la imagen, sino también cada una de esas imágenes lleva un título, como si de pintura se tratara, porque muchas de estas imágenes recuerdan a temas pictóricos, ¿no? Y encontraremos también este desplegable donde vemos una muestra pequeña de esa manera, de ese proceso de trabajo. Y acompaña y cierra el libro un texto maravilloso de un filósofo argentino llamado Carlos Escliar, que sitúa muy bien el trabajo de Lua en estos parámetros, ¿no? De cómo nos relacionamos con el otro, cómo no tenemos la costumbre de salirnos de nuestras propias relaciones, de relacionarnos con el otro de esta forma, ¿no? Y tratar de borrar esas fronteras que nos separan de estas comunidades. Gracias, Sonia. Realmente sí, Lua trabaja en esa fina línea de la marginalidad, tiene un ojo muy agudo, pasa mucho tiempo con estos personajes con los que ella convive, y creo que hace una labor increíble visualmente, conceptualmente, a la hora de borrar márgenes, que no haya márgenes, y no en la exposición aquí en Palencia, como en San Sebastián, no va ni por capítulos, estos son unos, estos son otros, porque no hay márgenes entre los temas, ni hay márgenes, ni debiera haber márgenes en nuestra sociedad. Yo también encuentro que cuando miro las fotografías de Lua me conectan con imágenes religiosas, mitológicas. Realmente es un trabajo así presentado, parece muy sosegado, pero hacer esa labor de edición para presentar el libro como lo habéis presentado ha tenido que ser, bueno, maravilloso, pero un dolor de cabeza también. Lo interesante es, bueno, que ha sido también para mí la primera vez que hacer un libro ha implicado también hacer una exposición. Y si bien el proyecto arrancó con el libro, en cuanto supimos que iba a haber una exposición y que nos pusimos a trabajar en ella, hubo cosas de la exposición que también afectaron al libro. Y por lo tanto puedo decir que estoy feliz porque por primera vez creo que hay dos propuestas de un trabajo muy coherentes tanto en su formato libro como en pared, ¿no? Caminan paralelos. Y ha habido, pues bueno, las ideas que he ido puntuando que han determinado que este trabajo al final tenga esta forma en el libro, ¿no? Muy bien. No se la pierdan y vayan varias veces para conectar y borrar más. Bueno, he de decir que para ello es muy importante también. Trabajamos 3 personas, el diseñador, Lua y yo, durante muchísimo tiempo en conversaciones. El diseñador es Ángel Álvarez, de tipo de Office, y bueno, estuvimos bastante tiempo elaborando, pensando en estas cuestiones. Cada uno de vosotros hicisteis el proyecto propio, ¿no? Sí, bueno, se trata de ayudar siempre, yo siempre lo digo, los libros son libros de autor y las decisiones finales las toman los autores, pero estamos ahí, tanto yo como el diseñador, para pensar. Siempre el proceso se abre un diálogo, ¿no? De posibilidades y de hecho este libro tuvo una maqueta previa que llegamos a hacer lo que se llama un dummy, ¿no? Sí. Para ver cómo funcionaba, y se tomaron decisiones que afectaron, que cambió incluso la portada. ¿No? Muy bien. Bueno, has contado más o menos cómo te llegan propuestas. ¿Siempre te llegan propuestas? ¿Buscas tú, haces propuestas también a fotógrafos? Muchas de las propuestas que te llegan, pues te llegarán muchísimas, porque me encantaría, el libro es lo que queda.
esta cuestión de los tiempos y lo que yo puedo hacer y no es el quid de la cuestión, ¿no?, de todo esto. Me llegan muchas propuestas, de las cuales yo no puedo aceptar casi ninguna, porque, bueno, la dinámica de la editorial es que no es ningún negocio. Cada libro que se produce y se vende paga el siguiente. Más o menos es eso. Eso hace que no haya una periodicidad, yo no pueda planificar con un plazo muy largo, es un gran riesgo. Como digo, vender estos libros es bastante complicado, ¿no? Hay un mercado internacional, sí, pero implica mucho trabajo también. Implica viajar, implica moverse, implica mucho trabajo de... Yo trabajo la distribución directamente, contactar con muchísimas librerías especializadas en todo el mundo, ofrecerlo y bueno, los envíos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la idea es más concentrarme en pocos trabajos y ir haciendo en la medida de mis posibilidades. Eso es. Sí. ¿Has tenido alguna vez casos que te ha llegado un proyecto maravilloso y dices, lo quiero, lo siento? Sí. Luego también hay que tener en cuenta, sí, no lo he mencionado antes, pero el universo editorial se ha modificado mucho en lo que tiene que ver con los libros de fotografía durante estos años. Y si antiguamente los libros se publicaban dentro de editoriales, quizá no dedicadas a la fotografía, ¿no?, pero había una pequeña línea editorial dentro, que acogía libros gráficos, hoy día hay una constelación enorme de editoriales como la mía en el mundo, ¿no? Somos pequeñas editoriales independientes que trabajamos de esta forma y somos muchas. Entonces, siempre, yo creo que hace 15 años yo cuando empecé, ¿no?, porque es que el libro de fotografía no es nuevo, ¿no?, pero como digo, de pronto, de un tiempo a esta parte, se le presta muchísima más atención. Y los fotógrafos también entienden que es uno de los formatos adecuados para ver la fotografía, puesto que permite que se vea la serie entera y en un orden establecido. No tiene que ver con la espacialidad, ¿no? Eso es algo que los fotógrafos valoran mucho. Y por lo tanto, como digo, pues hay muchísimo más interés en publicar. Hay todo tipo de editoriales, también hay editoriales muy potentes de fotografía. Yo entiendo también, si pido a alguien que espere cierto tiempo, que le urja y que su libro acabe en otra editorial. Bueno, es un universo que funciona de esta manera, ¿no? Bueno, el libro es lo que queda, o sea que una exposición maravillosa, pero se habla de ello en el momento, pero realmente el libro es lo que queda ahí. Lo que toma su tiempo. Y creo que Alejandra tenías más... ¿Tú, Alejandra? Sí, más para contar. Sí. Perfecto, pues... Uy, perdón. Bueno, se ven un poquito en baja. Estas son imágenes de la instalación de San Sebastián. Escucha. Pero, como veis, las imágenes las podéis ver aquí Esta es la mesa que hablaba con el material de proceso y que queda inserto en el libro de esa forma, ¿no? Aquí estamos. Bueno, pues desde que empecé este proyecto, yo la verdad es que nunca había trabajado en el formato libro. Esta es la primera vez en la que decido embarcarme en trabajar en este formato. Y desde el principio con este proyecto sabía que quería de una manera u otra acabar haciendo un libro, porque me parecía adecuado un poco el hacerlo como capítulo final del proyecto, ¿no? Al fin y al cabo, estas mujeres se inspiraron en la literatura de Jane Austen y yo me inspiré en estas mujeres y es un poco un homenaje a ellas y a Jane Austen acabar con un fotolibro. Bueno, pues eso es un poco el motivo por el que decidí embarcarme. A partir de ahí, cuando decido embarcarme, me doy cuenta de los dolores de cabeza, que Sonia, tú sabes bien, que son hacer un fotolibro. Madre mía, no me esperaba que fuera tan complejo. El libro, por distintas maneras, ¿no? Por distintas frentes. Por un lado, como autora,
esto significa una nueva lectura a mi obra, que es muy emocionante, pero también es muy aterrador. Estoy acostumbrada con este trabajo a mostrarlo en exposiciones, entonces siempre a trabajar en esa espacialidad y a pensar en cómo el movimiento pues, de la audiencia en el espacio va a percibir mi obra. Ahora, de repente, el hecho de que esté en un libro va a haber una narrativa, quieras o no, lineal, y entonces, claro, eso cambia totalmente. Y bueno, pues esto me costó bastante al principio, pero fue muy emocionante porque también me permitía una nueva lectura que me permitía trabajar con algo que llevaba tiempo queriendo trabajar, que era traer texto a este trabajo. Ahora os contaré un poquito más sobre el texto, pero el texto era algo que en el espacio expositivo no había encontrado la manera de traerlo, porque es un texto muy íntimo, en forma de cartas, y entonces pues de repente el formato libro me permite moldear mi obra de una manera diferente, de mostrarla en un espacio mucho más íntimo, porque se puede llevar al espacio doméstico y en un formato mucho más pequeño que también es más íntimo. Bueno, cuando decido embarcarme en esta aventura, empiezo pues, a hablar con distintas editoriales, a recibir asesoramiento, tanto de editores como de compañeros fotógrafos, e intentar entender cómo funciona todo esto. Finalmente, decido colaborar con la editorial independiente Ediciones Posible. Están basados en Barcelona, es una editorial pequeña que, como comentaba Sonia, pues también se pueden centrar en poquitos libros a la vez y trabajan de manera muy personal con los autores para intentar llevar a cabo el libro, ¿no? Realmente por amor al trabajo y al arte. Entonces requiere muchísimo trabajo y un equipo muy pequeño. Vino el tema luego de cómo financiar el libro y eso para mí ha sido lo más complejo de comprender, cómo se financian los fotolibros en un momento de booms de fotolibros donde vamos a muchísimas ferias, muchas exposiciones y cada vez hay más fotolibros. Y yo como autora para mí eso fue fue como abrir un telón y de repente darme cuenta de un mundo que no me había enterado, no sabía cómo funcionaba, el mundo expositivo sí lo entendía, el mundo del fotolibro no. Y ha sido toda una aventura, intentar entender cómo funciona el tema de la financiación, pero también cómo de costoso es producir un libro así, si quieres respetar la calidad de la imagen, pero también trabajar con un papel que sea adecuado a nivel conceptual, con un diseño a nivel conceptual, no es un catálogo, es un libro que no solo te va a enseñar las fotografías, sino que simboliza algo más, es un objeto que te lleva una nueva lectura de la obra. Bueno, pues para daros un poquito como de contexto y de anécdota, miré distintos frentes de cómo conseguir la financiación, no encontraba la manera, llevaba ya años esperando y finalmente decidí que no quería esperar más, que quería ya cerrar este capítulo de este trabajo y entonces me decidí lanzar a la aventura de crear una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma de Kickstarter y pues explicar cuál es la narrativa del trabajo y esperar que pudiera recibir el apoyo de que la gente adquiriera el libro de preventa y con eso poder llegar a la producción. Por suerte funcionó, fue un mes de muchísimo estrés, también mucho aprendizaje porque yo no trabajo en vídeo, entonces tuve que aprender a cómo crear un vídeo, crear la narrativa, explicar mi trabajo a raíz de la imagen en movimiento. Pero bueno, la verdad es que me quedé muy contenta con cómo funcionó todo este proceso, aprendí, como os he dicho, un montón. Y finalmente conseguí los fondos para ya entonces poder embarcarme en crear el libro y llevarlo a la realidad. El libro es este, tengo copia aquí en persona, o sea que si luego alguien lo quiere ver en persona, encantada de enseñároslo. El libro principalmente para mí era la oportunidad de crear un objeto que uniera los universos ficticios creados por Jane Austen, por las Janeites y por mí en un mismo espacio y hacer esta unión. Entonces esta idea un poco del triángulo está muy presente en el libro. El libro sobre todo es una gira, aquí tenéis un poquito de detalles, pero el libro gira en torno a una narrativa donde el pasado y el presente se encuentran. Entonces constantemente el lector va haciendo saltos entre el pasado y el presente sin entender exactamente cuándo
cuándo representa uno, cuándo representa otro y cuál es la unión, ¿no? Esas barreras entre esos dos mundos empiezan a disolverse. También se empiezan a disolver las barreras los límites entre la realidad y la ficción. Cuáles de estas fotografías están escenificadas para la cámara, cuáles son momentos que surgen del grupo de manera espontánea. Para mí esto era muy importante porque esto surgió mucho a raíz de cuando estaba trabajando con el grupo. Una de mis frustraciones al principio era que esa teatralidad era muy forzada. El grupo, en el momento en que veía la cámara, empezaba a actuar. Pero luego me di cuenta que precisamente eso era uno de los puntos fuertes, una de las cosas que más me interesaba. Cómo formamos nuestra identidad precisamente está determinada muchas veces por esa teatralidad. Todos, de una manera u otra, estamos constantemente estamos actuando y poniéndonos una máscara u otra en función del espacio donde estemos. Si ahora estoy dando una charla, o si luego estoy cenando con mis padres, o si luego estoy dando una clase, cada espacio me conlleva un tipo de teatralidad. Entonces no existe el apagar o no esa teatralidad. Entonces, bueno, pues para mí era muy importante y muy interesante jugar con esos límites y empezar a utilizarlos de una manera que invite a los lectores a cuestionarse dónde están esos límites entre el pasado, el presente, la realidad, la ficción. En el libro también para mí es muy importante presentar una intimidad física y psicológica como metáfora de esas relaciones intensas que se forman en esta comunidad y también como representación del deseo existencial que tenemos de pertenecer a algo que va más allá de nosotros mismos. Entonces, en el libro presento imágenes que tienen un plano muy cerrado, en el que solo ves detalles de esos cuerpos que se unen. No sé si puedo ir para atrás, aquí. Bueno, algunas de las imágenes que habéis visto antes, de esos cuerpos que se unen, pero luego también que te da un poquito del espacio para que puedas jugar a ese rol en el que tú de vez en cuando estás dentro, estás de una manera muy íntima integrado en este grupo y de otra manera a veces estás jugando el rol de espectador voyeur. Entonces, bueno, el libro parte de esa idea de una invitación al espectador a plantearse si se adentra en esta aventura, si deja los prejuicios de lado y se embarca, o si decide mantenerse prudente en esa frontera. Entonces, uno de los juegos con esto de adentrarse o de mantenerse fuera es la presencia de estas cartas. Aquí en la imagen del centro veis, como os he dicho, el libro me permitía la posibilidad de presentar texto. Estas cartas son unas cartas que yo a lo largo de los años, estuve trabajando con estas mujeres durante muchos años, fui recopilando cartas, empecé a pedir a las mujeres si podían enviarme a mi estudio cartas escritas a Jane Austen, explicando lo que ella significaba para ellas. Esto salió a raíz de la afición que vi por muchas de esas mujeres de enviarse cartas las unas a las otras, un poco en homenaje al amor por las cartas que Jane Austen tenía. Jane Austen constantemente escribía cartas a su hermana Cassandra y bueno, muchas de estas cartas han sido publicadas. Entonces me interesaba mucho cómo estas mujeres continuaban, ¿no? Pues esta relación de una manera tan tradicional, que es las cartas que se envían. Para mí era una manera también de traer cómo esas emociones tan intensas que estas mujeres tienen a Jane Austen y a su literatura se podía expresar de una manera diferente a la fotografía. Bueno, estuve pensando en muchas maneras de traer estas cartas y al final las cartas se presentan de tres formas. Hay tres cartas en tres voces diferentes. La voz de Jane Austen, que es una carta ficticia escrita de Jane Austen a través de sus palabras a nosotros, los lectores, sobre la sociedad. Otra carta escrita por mí a Jane Austen sobre mi relación con estas mujeres y el descubrimiento que he tenido a raíz de la inspiración que ellas han tenido sobre ella. Y una tercera carta de las Janeites a Jane Austen sobre lo que su obra ha representado para ellas. Entonces vuelve a ser un poco este triángulo de estas tres voces de mujeres que utilizan la creatividad como válvula de escape. A nivel de invitación al lector, en este caso, las cartas están semiabiertas, es decir, están cerradas por arriba. Entonces, cuando tú tienes el libro, tienes la opción de cortar la carta, abrirla y exponer su contenido,
o de simplemente mirarla por el lateral y verla de manera incómoda, ¿no? Con una distancia prudente. Entonces, bueno, eso es una invitación a los espectadores a plantearse si se adentran o no. Otra de las invitaciones están en la portada y en no sé si se llamaría esto, tú lo sabrás mejor, Sonia, ¿contraportada? No. La cubierta. Fue una decisión que hicimos con los diseñadores, son un equipo fantástico de diseñadores que se llaman Underbau, el estudio Underbau en Madrid, y con ellos y con los de Ediciones Posibles decidimos no poner una imagen en la portada porque queríamos un poco hacer un libro que hiciera referencia a los libros de época del siglo XIX. El color, por ejemplo, representa al color del clérigo y era porque Jane Austen venía de una familia muy religiosa, ella misma era muy religiosa, y crear un libro que tuviera un poco esa interpretación como de algo sagrado, donde el contenido está dentro y fuera solo tienes esta invitación, este logo, esta piña, que como explicaba antes es el símbolo de lealtad y de unión de estas mujeres, y detrás tiene la frase, la frase está en inglés, pero es básicamente yo hago juramento de lealtad a la gran piña. Entonces, pues el libro se convierte en este objeto que te da este juego de invitarte a adentrarte en este universo haciendo este juramento de lealtad y adentrándote en el mundo. Uno de los detalles más que os quería explicar del libro, como os he dicho, con el equipo de Underbau decidimos hacer muchos guiños a los libros de aquella época y trabajar mucho en crear esa unión, no solo en las imágenes entre el pasado y el presente, sino también en el diseño del libro. En la contraportada, aquí como veis, aquí el papel, el estampado es un estampado que es muy propio de la época de regencia. Esto eran los papeles, no sé cómo se llama, el empapelado de las casas, de las paredes. Entonces este empapelado se inspira en un empapelado que se encontró hace poco en la casa donde vivía Jane Austen. Jane Austen vivía sola en una casita al lado de su hermano, ella nunca se casó. Y entonces en esta casita pequeñita donde ella vivía se encontró un empapelado de la época, a raíz de la cual creamos un empapelado nuevo, ficticio, donde el logo de la piña vuelve a estar representado. Entonces, pues bueno, vuelve a ser otra vez este juego de unión. Lo mismo con, en el título el nombre es By a Lady y representa cómo Jane Austen firmaba sus libros. Durante muchos años la gente no sabía que era ella la autora de esos libros. Entonces, bueno, pues hay más guiños que no revelaré para que os adentréis vosotros en el libro, pero que vais viendo que es ese puente entre el pasado y el presente, entre lo que está hecho a nivel de performance y lo que viene a nivel espontáneo. Otro pequeño detalle es estas imágenes aquí de paisaje. Están puestas así para que el lector tenga que girar el libro, y esto también es haciendo un guiño a los libros de esa época donde muchas de las fotografías de paisajes venían precisamente así, entonces uno tenía que activamente girar el libro para poder hacer una mejor lectura. Por último también, perdona, déjame volver aquí. Aquí me he olvidado de comentar, al final del libro, en el libro no hay nada de contexto a la obra para permitir al lector que cree su propia interpretación, pero para aquellos lectores que quieren una lectura un poquito más contextual, hay un ensayo de Shore Mavlen, que es la comisaria la directora de la galería The Photographer's Gallery en Londres, donde ella da un poco más de contexto a la obra en general, y está el texto tanto en inglés como en castellano. Y nada, eso es todo. Espero que os guste la obra, os invito a ver el libro y que como Jane Austen la obra os invite a soñar. Muchas gracias Alejandra, Sonia. Qué pena que solamente teníamos 2 cubos para Alejandra, pero hemos colocado una de sus imágenes en la fachada del edificio del Museo del Agua, donde mañana tenemos también una actividad, una conferencia, y esta, bueno, me gustan todas las imágenes, pero esta me parece que lo hemos clavado, lo hemos hecho bien. Es una imagen maravillosa, así que acérquense mañana también al Museo del Agua para ver la pieza de Alejandra,
y lo que vamos a ofrecer allí también.